Nuestra siguiente ponencia está a cargo del Dr. Salvador López Yacomán, nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Fellow Critical Care Nephrology en el IRIF Vicenza, Italia, nefrólogo adscrito del Hospital General del Iste número 26, profesor adjunto de nefrología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y presidente del Colegio de Nefrólogos de Zacatecas. Bienvenido, doctor. Hola a todos. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Primero quiero agradecer a Lilia y Giovanna por su invitación al Congreso. Segundo, extenderles una felicitación por la continuidad del curso y sobre todo la expansión del mismo a ponentes ya internacionales. Muchas felicidades, enhorabuena. A mí se me invitó para hablarles un poco del diálisis peritoneal en lesión renal aguda. Y es de lo que hablaremos los siguientes 20-25 minutos. El objetivo, como lo dice la diapositiva de la plática, en realidad es poner a la diálisis peritoneal como una terapia adecuada, como una terapia asequible y como una terapia efectiva para el manejo de los pacientes con lesión renal aguda y requerimiento de terapia de sustitución. Hay que hacerla grande otra vez. Porque si bien cuando nosotros vemos la bibliografía de cuáles son las modalidades para la terapia de sustitución renal, pues aparece la diálisis peritoneal en algunas circunstancias como primera, en otras como segunda, en otras como tercera y en otras como cuarta opción, dependiendo de las necesidades del paciente que tiene una lesión renal aguda y necesidad de terapia de sustitución renal. Sin embargo, aunque aparecen ellas, pues es muy poco utilizada. Como vemos en este reporte de Gallo, él hizo unas encuestas en 4 congresos internacionales de diálisis peritoneal, de CRRT y de nefrología en general, en diferentes latitudes. Y como podemos ver, si bien el 38% de los médicos encuestados consideran que la diálisis peritoneal es una opción para tratar la lesión renal aguda, menos del 15% de esos mismos que consideran que es una opción la implementan. Esto es más marcado en ciertas regiones como en Norteamérica, en donde el 42% dice que es una opción, menos del 8% lo llevan a cabo o la implementan como terapia de sustitución renal en pacientes con lesión renal aguda. Aquí vamos a excluir todo esto nuevo que viene en situaciones catastróficas, como es la pandemia de COVID, en donde se utiliza más la diálisis peritoneal de lo que habitualmente se utiliza. Pero de manera general es una terapia que se utiliza poco, pero eso no es lo de llamar la atención de esta publicación, sino que aparte de que se utiliza poco, generalmente hay mucha discrepancia o mucha variabilidad en su uso. Si nos concentramos más en aquellos médicos que usan la diálisis peritoneal, incluso en ellos hasta más del 50%, pues la forma de indicarlo no tienen mucha certeza que lo estén haciendo de forma correcta. Ya si vemos lo que no lo usan, pues eso se va hasta el 70%. Entonces, en resumen, es una terapia que se utiliza poco y generalmente se utiliza mal o no sabemos cómo utilizarla, que también eso abordaremos en la plática. En muchas latitudes, sobre todo en Norteamérica, en los países desarrollados, se considera que es una terapia que va en declive, excluyendo la parte de COVID. Vemos en este reporte canadiense en donde pues en este periodo de tiempo se utiliza menos del 10% y a medida que pasa el tiempo, pues se utiliza menos, casi a grado de ser inexistente, sin contarlo del COVID, repito. Entonces, ¿esto por qué sucede? La realidad de las cosas es que a los médicos, principalmente a los nefrólogos, no nos gusta sentir que no tenemos el control absoluto de las cosas. Y una de las cosas que se le echan en cara a la diálisis peritoneal es que no controlamos el ultrafiltrado de manera tan certera como lo hacemos con las terapias extracorpóreas. Entonces eso nos genera estrés. Otra de las cosas es que se considera que es una terapia de segunda, una terapia vieja. De hecho, yo siempre les pregunto a mis colegas o a estudiantes que qué fue primero, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, y casi indistintamente dicen que la diálisis peritoneal es más vieja, cuando en realidad pues, la primera hemodiálisis data de 1924, la hizo Haas, no la hizo el riñón de Cole, sino la hizo Haas. Y no es hasta 22 años después cuando Franz Seligman y Fine hacen el primer tratamiento de diálisis peritoneal de una lesión renal aguda. Efectivamente, la diálisis peritoneal nació en un tiempo de catástrofe, que era la Segunda Guerra, para tratar lesiones renales agudas.
La hemodiálisis nace para tratar lesiones crónicas, o enfermedad renal crónica más bien. Y esto nada más es algo cultural. Fue en 1961 que se diseñó la primera máquina cicladora por Jackie Popovich, y esto nada más es cultural. Entonces, es más vieja la hemodiálisis y la diálisis peritoneal es más nueva y se diseñó o se inventó, o más bien se implementó por primera vez en lesión renal aguda. La percepción de la diálisis peritoneal, que es vieja y que es una terapia segunda, es porque se implementa más en los países en vías de desarrollo, que es algo que ustedes estén viendo en otro mapa, pues la mayor parte del mundo está en vías de desarrollo, como todos lo sabemos, salvo el G8, todos los demás estamos en vías de desarrollo. Entonces es una terapia que es asequible para nosotros. ¿Por qué se da la predicción? Sobre todo por eso. La diálisis peritoneal es menos costosa que las terapias extracorpóreas generalmente. En este estudio de George, pues hay una diferencia casi de $100 por día comparando las terapias extracorpóreas contra la diálisis peritoneal. Es una terapia en este estudio de Tanzania donde no pueden llevar a cabo hemodiálisis. Ellos, a través de adaptaciones de la diálisis peritoneal con ciertos implementos no propios o la formación de sus propias líquidos de diálisis, pues vieron que al final del día, en el análisis costo-efectivo, salvar una vida, el precio era, o el costo era $350. Entonces es algo que se puede lograr y es algo que es más accesible que las terapias extracorpóreas. Aunque les digo que generalmente, porque también depende de qué tanto material o qué tantos insumos se utilicen. Como vemos en estos pacientes catabólicos que se usó la diálisis peritoneal, pues el precio, dependiendo del tipo de la terapia, rondaba entre los $160 a $180. En resumen, sí es una terapia barata, pero también puede ser tan cara dependiendo de los insumos que se utilicen. Otra cosa que hace que se use en países en desarrollo es que es una diálisis peritoneal es todoterreno, se puede implementar muy fácilmente. Este ejemplo nada más es un reporte de cómo se hizo diálisis peritoneal en medios austeros. Si vemos, pues la mayor parte de los pacientes reciben líquidos improvisados que ellos mismos crearon, pero la vía con la que se hizo la diálisis va desde sondas nasogástricas, catéter de toracentesis, drenajes abdominales, y los desenlaces pues fueron recuperación, sobrevida y recuperación de la función renal. Entonces, estos dos puntos hacen que se considere una terapia de segunda, pero en realidad, más que demeritarlo, aumentan el valor de la terapia. Y este es algo importante, independiente estemos en un país en vía de desarrollo o estemos en un país desarrollado. La diálisis peritoneal, al parecer, favorece la recuperación renal. Estos dos reportes, uno contra CRRT y otro contra hemodiálisis, podemos ver cómo en aquellos pacientes que compararon CRRT contra diálisis peritoneal de alto volumen o TIDAL, vieron que los pacientes tenían un mayor porcentaje de recuperar la función renal y en menor tiempo comparados contra el CRRT. Comparados contra hemodiálisis no hubo diferencia en el porcentaje de recuperación, pero sí hubo una resolución más rápida en pacientes que estaban en diálisis peritoneal de alto volumen. Esto pues tiene cierto sentido, ya que la diálisis peritoneal es una terapia, hemodinámicamente no implica mayor riesgo, o sea, es muy estable hemodinámicamente, es una de sus ventajas. Y otro que también depura, dependiendo de cómo se use, depura moléculas de mediano peso molecular, lo cual van las citocinas inflamatorias. Todos estos dos disminuyen la respuesta inflamatoria, además de que no les ponemos un circuito externo, y la tolerancia hemodinámica favorecen pues la recuperación renal en los pacientes, al menos desde el punto de vista teórico, y en estos estudios así se ve. Ahora, ¿qué es lo que se habla de la diálisis peritoneal como puntos negativos? Pues que me altera la glucosa, las proteínas, que aumenta el riesgo de infecciones, que no la podemos usar en ventilación mecánica, según dicen, y mil cosas más. Pero lo que más altera la entelequia de nosotros los nefrólogos es que tenemos miedo a quedarnos a que fallemos en el aclaramiento, y eso pues, se traduce en desenlaces negativos. Entonces, tratando de abordar esto, pues sí, no vamos a negar que los pacientes que están en diálisis peritoneal van a reabsorber cierta cantidad de glucosa que viene en la bolsa de diálisis y van a perder cierta cantidad de proteínas durante la terapia, que es más que cualquier terapia extracorpórea, eso no lo negamos. Pero lo que quiero nada más puntualizar es que esa cantidad de glucosa que se absorbe, o bien las proteínas que se pierden, más que de la mera terapia de diálisis peritoneal, dependen de la etiología de la falla renal y de las comorbilidades que tiene el paciente. Por ejemplo, si tiene una patología gastrointestinal, la cantidad de proteínas que se pierden es muchísimo mayor que si conecta a un paciente que tiene
una falla cardíaca. Sin embargo, algo que es muy importante es que pese a que absorbamos glucosa o perdamos proteínas, el impacto en el catabolismo por la pura terapia pues no es mayor o no es significativo. Volvemos a lo mismo, el catabolismo va a estar alterado por la causa que llevó al paciente a lesión renal aguda y las comorbilidades que tenga, como el estado nutricio previo. Entonces, no es un impacto tan marcado. Efectivamente, la peritonitis no es algo que podemos negar, es un riesgo de usar el catete. Afortunadamente, como podemos ver en este reporte, que es el reporte más grande de pacientes en diálisis peritoneal con lesión renal aguda tratados con diálisis peritoneal, pues comparando los periodos de tiempo, a medida que van mejorando las técnicas, que se van usando más cicladoras, que se va depurando la manera en que se coloca el catete, pues ha disminuido casi un 50% la presencia de peritonitis, de un 50% casi a un 28-25%, de forma significativa. Y también debemos aclarar, para ser justos, pues en este estudio, por ejemplo, pues los pacientes que estuvieron en diálisis peritoneal tuvieron menos infecciones que aquellos pacientes que están en una terapia extracorpórea. Y fue de forma significativa. Es peritonitis contra una bacteremia, son dos escenarios completamente diferentes. Pero como ya todos sabemos, también es eso. O sea, los pacientes en terapias extracorpóreas, en este y en otros reportes, van a tener más complicaciones, no solamente infecciosas, sino van a tener más complicaciones cardiovasculares. Ahora, tampoco se trata de satanizar y decir que una es mejor que otra. Yo creo que cualquiera de las dos que esté bien implementada, pues el objetivo es que disminuyan este tipo de eventos. El chiste es la implementación y el adecuado conocimiento de cómo llevarla a cabo. Uno de los talones de Aquiles de la diálisis peritoneal en pacientes críticos es esto, nos dice el intensivista que no, que ni que fuéramos anticuados, que cómo lo vamos a poner en sistema de ventilación mecánica, cómo lo va a poner diálisis peritoneal. Pues la realidad de las cosas es que este estudio, donde comparan 30 pacientes con diálisis peritoneal de alto volumen contra 94 pacientes en hemodiálisis intermitente, lo siguieron 3 días y vieron cómo iba a estar la mecánica ventilatoria, la definieron por la compliance pulmonar. Y el índice de oxigenación. Nosotros podemos ver de manera global que no hubo diferencias significativas entre diálisis peritoneal y hemodiálisis en las diferentes compliances pulmonares, tanto prediálisis como posdiálisis. De hecho, si vemos ambos grupos, mejora con el paso del tiempo. Esto es esperado porque hay menos volumen, menos respuesta inflamatoria, la mejoría que se supone que la terapia por sí misma debe hacer del paciente, eso impacta de forma positiva en la ventilación. Lo mismo pasa en el índice de oxigenación, que es algo que nos deja ver o nos permite ver qué tanto vamos mejorándolo. Si comparamos, los pacientes en diálisis peritoneal mejoraron en el transcurso del tratamiento, lo mismo pasó en hemodiálisis y entre ambas terapias no hubo diferencias significativas. El resultado del estudio dice eso, no hay un impacto más, sino es que positivo, más bien el impacto es positivo en las compliancias pulmonares, por lo tanto en la mecánica pulmonar como en la oxigenación. Entonces, cualquiera de las dos terapias va a impactar para bien más que para mal. Dicen que la presión intraabdominal, este mismo estudio, midió la presión intraabdominal antes y después de la diálisis y también vemos que va mejorando. ¿Por qué? Porque va mejorando el estado general del paciente. Entonces lo ultrafiltras, le sacas y eso disminuye pues toda esta sobrecarga de volumen y por lo tanto disminuye la presión intraabdominal. Podemos ver que en ningún momento se sobrepasó aquel punto de corte de 12 milímetros de mercurio y que eso es presión intraabdominal, no síndrome compartimental. Y en este reporte que está referenciado abajo, pues nosotros vemos que el determinante principal para nosotros impactar en la presión intraabdominal es cuánto volumen metemos por metro cuadrado de superficie. Ya después todos los estudios, los análisis, para no pasarnos de 12 milímetros de mercurio, pues ellos consideran que por cada metro cuadrado de superficie podemos meter de 1 a 1.2 litros. Y con eso vamos a estar siempre en rango de no subir de los 12 milímetros de mercurio de presión intraabdominal y por lo tanto no caer en fugas, no caer en hernias, no caer en alteración de la mecánica ventilatoria. Ese es un punto de seguridad que es importante. Y ya, el mayor de los miedos es el aclaramiento. Si la diálisis peritoneal puede lograr el aclaramiento, y como dice el título, pues sí, si está bien aplicada, logra el objetivo sin mayor problema. En este estudio, Sean hace de 75 pacientes, hace una terapia muy básica, diálisis peritoneal manual, de 1000 a 2000 mililitros por recambio, y recambio de 2 a 3 horas. Estas fueron las características generales, obtuvo un buen ultrafiltrado, el volumen por medio por intercambio fue 1600, y el 93% tuvieron éxito
en la técnica, o sea, que se pudo colocar el catéter, que entró y salió bien, que no hubo fugas y esas cosas. Y ya cuando analizaron los resultados, pues efectivamente sí logra los objetivos una diálisis peritoneal, aunque sea muy básica. O sea, al final del estudio, pues, el nitrógeno era de 37, el potasio estaba controlado, el ácido base estaba controlado, y en la mayor parte de los o de los objetivos, pues se llegó a cumplir. En forma general, más del 75% de los pacientes que fueron sometidos a diálisis peritoneal lograron los objetivos que se habían planteado, lo cual es un buen número. Ahora, a veces lo difícil es saber cuánto es mucho, cuánto es poco, porque si nos quedamos acá, pues ya sabemos que aumentamos la mortalidad, pero a veces nos pasamos, que es lo que se conoce como dialitrauma, y también aumenta la mortalidad. El conocimiento de esto derivó de los brasileños, sobre todo. Estaban dando diálisis peritoneal de alto volumen, que se refiere a más de 36 litros por día, 18 a 22 recambios, y dijeron, bueno, vamos a ver si le damos más en este de alto volumen, de muy alto volumen, 44 recambios contra los 36, que es lo de alto volumen. Se obtuvieron KTVs semanales de 3 en las de bajo volumen contra 4.1 en los de alto volumen, y al final del estudio, a 30 días, no hubo una diferencia en sobrevida. Entonces, este estudio lo único que nos dice es que también dar de más no nos ofrece ningún beneficio. Pareciera que si nos quedamos en alto volumen es bueno. Pero para eso viene Parapigón y dice, bueno, y si damos menos volumen, pues parece que dosis estándar también son adecuadas. En este estudio lo hizo muy fácil, le puso 1500 mililitros por recambio cada hora al grupo de alto volumen contra 1500 mililitros cada 2 horas al grupo de un volumen bajo. Obtuvo estos KTV 3.3 a 2.2, acorde a las guías que están recomendando, estos ultrafiltrados. Y pues resulta que al final del estudio, a los 30 días, es lo mismo. No hubo diferencia significativa en la mortalidad, que hubo una tendencia que les fuera mejor a los pacientes que recibieron bajo volumen. Entonces, el resumen acá es que incluso si damos volúmenes más bajos, hasta 18 litros al día, parece tener impacto adecuado en la sobrevida. Y esto deriva, como en los otros tipos de terapias, que hay un rango en el que podemos movernos donde es la práctica dependiente. Si nos quedamos cortos, menos 2.2 de KTV semanal en diálisis peritoneal en agudos, pues estamos infradializándolo y el impacto es negativo. Si nos pasamos más de 3.5, pues vamos a caer en dialitrauma, no ofrecemos un beneficio, sino puras complicaciones y gasto. Entonces parece que ese es el rango adecuado. Buscar un KTV de 2.2 a 3.5 semanal en pacientes en diálisis peritoneal. Ese es el objetivo que debemos tener. Este es el top 5, los 5 estudios más importantes que sentaron estas bases de conocimiento, los que ya habíamos hablado, el de muy alto volumen contra alto volumen, el de alto volumen contra un volumen estándar, donde se definió ese rango, y comparado contra otras terapias, como no hay un beneficio. De hecho, en este 2018 encontraron que aquellos pacientes que estaban sometidos al TIDAC contra una CVH-HDF de 30 minutos kilo hora, 30-70%, pues le fue muchísimo mejor a los pacientes en diálisis peritoneal. Ahora hay que rascarle más, no estoy diciendo que sí, es claro que es mejor, sino que lo que dicen los metaanálisis, que este es el metaanálisis publicado en Cochrane, en donde vieron pues, que no hay una diferencia entre favor de diálisis peritoneal o una terapia extracorpórea de manera global en estudios de corte, en estudios aleatorizados, y también lo trataron de separar por diferentes etiologías o diferentes contextos clínicos, y en esos tampoco se encontró una diferencia. Entonces, lo que define este metaanálisis es eso. No hay una diferencia entre lesión renal aguda tratada por diálisis peritoneal y por terapia extracorpórea, siempre y cuando las dos estén bien hechas. Los desenlaces son muy similares y los costos más baratos de diálisis peritoneal. Y a este estudio, que es el mismo que les mostraba, que es el más largo, nada más demuestra cómo poco a poco vamos mejorando tanto la técnica, o sea, va mejorando la sobrevida de los pacientes, y por lo tanto también van disminuyendo las complicaciones, las infecciones, la fuga del catéter y todo lo que hemos conocido desde diálisis peritoneal. La mayor parte se debemos a los brasileños y a los asiáticos, pero va mejorando. Entonces, como conclusión de esta primera parte, en donde tratamos de que al menos meter la diálisis peritoneal como una opción y una opción adecuada de terapia de sustitución renal, pues podemos concluir que la diálisis peritoneal en lesión renal aguda es simple y es segura. Que lo de peritonitis, pérdida de proteínas, el impacto en la ventilación mecánica en intubados están sobreestimados, y al menos los estudios ya disiparon todas esas dudas.
La eficiencia es comparable con cualquier terapia extracorpórea desde el punto de vista que sea eficiente, desde el punto de vista metabólico, en los electrolitos, ácido base y volumen, que dijimos no podemos basar solamente en KTB, sino que hay otras. La adecuada diálisis en agudos y crónicos no nada más incluye las toxinas urémicas, incluye volumen, ácido base, electrolitos, confort, gastos, entre otras cosas. Y al menos lo que la evidencia científica, que es de moderada a baja calidad, pues lo único que nos dicen ahorita que entre diálisis peritoneal y otras modalidades no hay un beneficio en los desenlaces, al menos en mortalidad y complicaciones. Se comportan igual. Entonces es una terapia que es bastante adecuada para cualquier paciente, sean países en vías de desarrollo o países desarrollados. Pero bueno, ya dijimos, sí se puede hacer la diálisis peritoneal, es buena, es tan buena como la CRRT que cuesta 30,000 pesos el día, pues sí, sí se puede hacer. Y como en esos pacientes en los que están en CRRT o en hemodiálisis, ¿qué es uno de los factores que más influye? La adecuada selección del paciente. ¿Quiénes sí se benefician? De acuerdo a los estudios, aquellos en falla cardíaca, los que tienen alto riesgo sanguíneo, no le puedo poner un catéter o no puedo estarlos anticoagulando durante la terapia. Los pacientes con cirrosis o ascitis, la gran mayoría favorecen que les va mejor con la diálisis peritoneal que con cualquier terapia continua. Pacientes hemodinámicamente inestables, así como los de CRRT, son candidatos ideales también para diálisis peritoneal, y en donde más se usa es en los niños definitivamente, pero porque no se puede poner un catéter, es más difícil, o la anticoagulación, o las máquinas. En quienes definitivamente no, ni la necedad ni por terciedad podemos ponerle, quien tiene cirugía abdominal reciente, menos de un mes, pacientes por sepsia abdominal, que son muchos desafortunadamente, ahí automáticamente los excluimos, los CIRA severos, no tanto por la mecánica, sino porque pues por cuestiones de implementación, hernias en la pared, tratar una hipercalemia severa o una intoxicación por algún medicamento o algo dializable, pues sería una sin razón usar la diálisis peritoneal, y pacientes que tienen oclusión intestinal. Entonces, este es un grupo de pacientes que altamente se benefician. De forma general, ya dijimos, tanto la diálisis peritoneal como las terapias extracorpóreas pues son buenas o son malas o tienen ventajas y desventajas dependiendo de las circunstancias específicas del paciente y de las necesidades que tenemos. A manera general es esto. O sea, si queremos más favorecer la recuperación renal en una paciente sin cardiorrenal, pues no es mala opción la diálisis peritoneal como primer lugar. O los mismos pacientes que metemos a CRRT, como los neurológicos, o pacientes que están hemodinámicamente inestables. Ya, otros pacientes que necesitamos otro tipo de remoción o que nos falló la técnica o tenemos complicaciones, pues la realidad de las cosas es que no debe haber un problema por elegir el otro tipo de terapia. Entonces, como generalidades, de manera de resumen, ¿qué catéter hay que poner? Pues el flexible. Me va a decir, pues si no tenemos flexible, pues el que tengamos, pero si me dicen la evidencia que dice que les va mejor con el flexible que con el rígido, además lo podemos usar después por si no recupera función renal. ¿Qué tipo de solución usar? En la bibliografía dice que si está en choque o con falla hepática, favorecer las soluciones de bicarbonato en vez de la de lactato. En México solo tenemos de lactato, pero podemos hacer una de bicarbonato. Una bolsa de 2 litros de glucosal al 2.5% de bicarbonato, nada más hay que agarrar 1 litro de solución al 5%, 1 litro de salina normal y poner los frascos de bicarna, 12 mililitros, y con eso queda una solución de 2 litros al 2.5%, pero en vez de ser puro lactato es de bicarbonato. Ahora, esto no es porque tenga un impacto en la acidosis láctica como muchas veces se dice, o sea, esto estamos poniendo lactato, no ácido láctico. Aquí el problema es que en estos pacientes chocados o los pacientes que tienen falla hepática hay un retraso en la conversión del lactato al bicarbonato y por lo tanto vamos a tardarnos en alcanzar nuestros objetivos si son ácido base. Pero ese es el porqué, no es de que vamos a generar una acidosis láctica, sino que vamos a retardarnos en corregir la acidosis que puede ser una indicación de la terapia. ¿Quién debe colocar el catéter? Un cirujano. Actualmente cada vez hay más escuelas, hay más entrenamiento en nefrología intervencionista, en donde hay muchos nefrólogos que son eficientes para la colocación de un catéter percutáneo al pie de la cama del paciente. Hay muchos estudios donde ven que ya tiene efectividad hasta del 90% la colocación por un médico nefrólogo bien capacitado. Entonces lo debe colocar quien esté bien capacitado. El tipo de terapia, pues ya sea manual o sea encicladora, los diferentes tipos es la diálisis peritoneal continua, que es la que usamos en los crónicos, puede ser tidal, donde dejamos
cierto volumen en la cavidad, que va de un 30 a un 40%, alto volumen, de espiritual de alto volumen, que ya dijimos son 18 a 22 cambios, 36 litros o más, y la continua, de flujo continuo, donde tienen 2 catéteres, y entra y sale la solución como si estuviéramos haciendo una CRRT. Entonces, cualquiera puede usar, se prefieren más las de alto volumen en catabólicos, por ejemplo. Pero ¿cómo voy a prescribir yo una terapia de sustitución renal? Las cosas básicas, pues que tenemos que saber del paciente es el género, el peso, la talla y la superficie corporal. El género para calcular el agua corporal total y peso y talla para calcular la superficie corporal. ¿Cómo debo, así como dejo las prescripciones de hemodiálisis y de terapias lentas continuas, debo dejar prescripciones de una diálisis peritoneal? ¿Qué puntos son importantes? Definir cuánto es el tiempo de la terapia, que siempre es 24 horas porque es continua. El tiempo de estancia, que va a ir de 1 a 3 horas. ¿Cuánto volumen va a tener cada recambio? Que de manera general es de 20 a 40 mililitros por kilo. Más de 40 no se recomienda, no hay un beneficio. En base a esos dos, pues ya saco el número de ciclos, que es el tiempo total de la terapia entre el tiempo de estancia, me va a dar el número de ciclos. Y el volumen total, que es el volumen de recambio, por el número de ciclos, y eso me dice cuánto usé de agua en el día. Eso lo pueden ir ustedes calculando de forma automática. Ahorita vamos a ver 3 formas de poder prescribir una diálisis peritoneal. El porcentaje de glucosa va a ser variable dependiendo si quieren o no sacar volumen. Y los extras, pues heparina, insulina de acción rápida, potasio y antibióticos. De acuerdo a las guías de la ISPD o de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, pues estas son las recomendaciones, ya dijimos, tienen indicación de terapia de sustitución renal, se prefiere un catéter flexible, ver si tiene choque o falla hepática, sí, preferir soluciones de bicarbonato, pero si no tiene soluciones de bicarbonato, eso no contraindica que en este contexto puedan dar diálisis peritoneal. Si no tienen falla hepática, choque o no tienen la solución disponible, podemos dar una solución estándar. Y ello es muy básico, dice, si pesa menos de 60 kilos, hacer ciclos de 2 horas, 1500, de 60 a 80 kilos, 2 horas, 2000 mililitros, y de 80 a 100 kilos, 90 minutos, 2000 mililitros. Esto, si ustedes ven, pues va a ir cambiando el volumen de acuerdo al tamaño de la persona, y eso va a asegurar que tengan un KTB más o menos arriba de 0.3. Valorar siempre cada 24, 48 horas si se corrigió la hipercalemia, la acidosis y la sobrecarga, están corregidos. Si no, reajustar tu tratamiento. Si a las 48 horas no se ha corregido, valorar cambiar otro tipo de terapia o ajustar otra vez tu tratamiento. En cuanto a la solución glucosada, ellos recomiendan que si está edema de pulmón o hipertensión severa, se usen solución de 4.25. Si nada más hay sobrecarga de volumen, pues usar soluciones a 2.5 o bien unas combinaciones de 1.5 con 4.25. Y si no, mis objetivos no son volumen, son otras cosas como acidosis, uremia, hipercalemia, pues puedo usar unas bolsas amarillas o al 1.5. Si ya se corrigió todo esto, pues sí, la corrección dice sí, se corrigió, entonces a las 48 horas debo cambiar una terapia ya más estable, que de acuerdo al peso, vamos a dejar fijo, por así decirlo, el volumen por ciclo de los pacientes, y lo que vamos a cambiar es el número de ciclos, para que con ese número de ciclos por la cantidad total de volumen por ciclo, alcancemos ciertos litros de dializante al día que mantengan la terapia estable. Esa es la recomendación, no profundizo más porque la pueden buscar en las guías. En cambio, los americanos no es una guía, sino ahora por tiempos de COVID, ellos dieron esta recomendación, está publicada en el Kidney 360. Entonces, ellos dicen, pues muy fácil, tiempo de terapia 24 horas, el tiempo de estancia de 1 a 3 horas, el volumen de recambio puede ir de 750 a 200 a 2000 mililitros, dependiendo del tamaño de la persona. El número de ciclos de 8 a 16, también ya dijimos, dependiendo de cuánto volumen queramos, entre 16 a 36 litros al día. Ya dijimos que dar más de 36 no mostró beneficios, tal vez si nos quedamos muy cortos puede haber efectos adversos. Ellos recomiendan a todos los pacientes al menos las primeras 48 horas iniciar con bolsas al 2.5 y después ajustar, y los mismos extras que ya dijimos, de ponerle potasio, ponerle heparina o ponerle insulina. Como de los casos que a mí me ha tocado darlos ahora en esta contingencia de COVID, pues lo que generalmente hacemos es derivarla, o sea, derivar cuánto volumen necesitamos. Un ejemplo, tenemos un hombre de 70 kilos, talla 1.7, y la superficie corporal para eso peso y esa talla es 1.82. Entonces el KTB deseado, ya dijimos que la meta es de que sea de 2.1 a 3.5, es lo que han demostrado los estudios.
Entre 7 días, pues por día debe obtener 0.3 a 0.5 por día. Me faltó el punto, perdón. Yo sé que el volumen de esta persona, por 0.6, por ser hombre, son 42 litros. Entonces, ya tengo despejado eso. Tengo que ingeniarme cómo aclararle a 42 litros, algo que me dé el 0.3 de resultado, y muy fácil, pues lo multiplico. El aclaramiento va a ser igual a 0.3 por los 42 litros. Eso me da un total de 12.6 litros al día para yo alcanzar este objetivo de 0.3 de KTB. Claro que si quiero, si está muy catabólico, puedo aumentarlo un poco. Y el volumen de aquí, pues asumiendo que no está como en un crónico donde el 90 al 100% de dializable la urea, este está inflamado, tiene otros factores que no asumimos que sea el 100% dializable. Entonces asumimos que el peritoneo es 60% efectivo. Le aumentamos un 40% pues a este volumen y me da un total por día de 17.6 litros. Y muy fácil, pues ya sé que para yo obtener un KTB de 0.3 por día necesito 18 litros. Ya lo demás ustedes lo pueden dividir como quieran, de 1 a 1.5 litros por recambio, de 12 a 18 recambios, cada recambio de 90 a 120 minutos. Eso ya es de acuerdo al personal que ustedes tengan, pero tienen que asegurarse de recibir 18 litros. Pueden decir, bueno, pues le pongo 2 litros, 9 recambios y se acabó. O pueden decir, pues le pongo 1 litro y le doy 18 recambios. Dependen de mucho del personal. Si acaban de poner catéter, lo ideal es empezar con volúmenes bajos. Recuerden siempre estos puntos de seguridad. Dijimos que la presión intraabdominal hay que dividir los litros para no pasarnos un punto de seguridad entre la superficie corporal y tenemos que tener este índice. Entonces, para saber los litros por recambio, nada más multiplico el 1.2, que es mi punto máximo, por la superficie corporal. Entonces, para este individuo, 2.1 litros máximo es lo que puede recibir, que va muy acorde con las recomendaciones de 20 a 40 mililitros kilo recambio. Entonces, no es tan difícil. Y ya una vez que ustedes ponen, lo importante, como cuando empiezas cualquier terapia, sea RRT, hemodiálisis o espiritual, es vigilar y corregir, estar ahí al pendiente del paciente. Si yo veo que en las primeras 24 horas falla en el volumen, lo que puedo hacer es aumentar la concentración de glucosa. De acuerdo a los reportes, unas bolsas del 1.5 pueden ultrafiltrar hasta 2.2 litros y medio en 24 horas, de 2.5 hasta 4 litros y medio, y las de 4.25 hasta 8 litros y medio en 24 horas. Si no quiero aumentar la glucosa porque me da miedo que se le suba el azúcar al paciente, pues puedo aumentar el número de ciclos. Por ejemplo, si tenía 12, pues le subo a 18 en este paciente. O bien, si no puedo alcanzar el límite de toxinas o mis valores de toxinas que estoy buscando, puedo aumentar o los ciclos o el volumen. Recuerden que empezamos con 1000, le puedo subir a 2000 con el mismo número de ciclos, o bien aumentarle esos 12 a los 18. Recuerden que si van a aumentar el volumen, damos los puntos de seguridad máximo 40 mililitros por kilo por recambio, o esa relación, dividan los litros que van a meter entre la superficie corporal. Si están debajo de 1.2, están dentro. Y ya, si no saben o no me entendieron nada de lo que les dije, aumenten los ciclos al paciente. Eso cubre tanto los problemas de volumen como los problemas de la toxina. Lo que sí no deben olvidar es vigilar. Vigilar la glucosa, las recomendaciones, si no quieren manejarlo con esquema de insulina subcutáneo o insulina IV, le pueden poner a la bolsa peritoneal por cada litro a la 1.54, a la 2.56 unidades y a la 4.25, 8 unidades. Las proteínas hay que nutrir al paciente como cualquier terapia de sustitución renal en un paciente crítico, o sea, de 1.5 hasta 2 gramos por kilo por día de proteínas. Heparinizar de 50.000 unidades por litro, sobre todo si aparece fibrina. Si ya se coaguló el paciente o se coaguló el catéter, más bien si apareció fibrina, ya no previene, ya no trata. La heparina previene, mas no disuelve los coágulos o los coágulos de fibrina. El potasio, hay que vigilarlo, es una de las complicaciones, la hipocalemia. Para eso se recomienda llevar la solución a 4 microamperes por litro, que después de los cálculos del doctor Meraz y el doctor Centeno, ampliamente, y se metieron a la bibliografía y buscaron, hicieron cálculos extensivísimos, se concluyó que con que le pongan media ámpula de KCl en la que hay en México a una bolsa de 2 litros, tienen suficiente para evitar las hipocalemias. Y hay que vigilar las peritonitis. Cada 24 horas hay que tomar en cuenta celular y ver. Y cuando te suspender la terapia, a menos la bibliografía dice que aquí sí no encuentro una manera de sustentarles esto, que cuando estoy orinando más de 1 litro, la suspendamos. Sí, si el problema es el volumen y ya no estoy yo metiendo tanto líquido. Pero a veces el problema es la depuración, no importa que orinen 1 litro. Entonces, eso es de manera general.
Las conclusiones de cómo hacer la diálisis peritoneal, ya dijimos que cada técnica tiene ventajas y desventajas dependiendo de las circunstancias específicas. Hay que poner un catéter flexible de preferencia, la solución que esté disponible, si se puede optar por una o por otra. ¿Quién lo puede colocar el catéter? Alguien que esté capacitado. Básicamente, si no me entendieron todo esto, en 24 horas dejen volúmenes de 1 a 2 litros por recambio, cada 1 a 3 horas, y con bolsas 2.5, y a las 24 a 48 horas revalúen y modifiquen. 1 a 2 litros por recambio, 1 a 3 horas, continuo y listo. Hay que revalorar con la glucosa, ver el potasio, ver la peritonitis, ver que la nutrición se esté recibiendo y suspender. No hay que ser obstinado, o sea, a las 48 horas no estoy ajustando mis objetivos y no puedo yo modificar más o no me da para modificar más. Hay que cambiarlo de terapia. No pasa nada, todos nos equivocamos, todos podemos hacer una mala selección. Y también valorar si después de un litro de orina se pudiera suspender la terapia. Sin más por el momento, no sé si tengan alguna duda. Cualquier duda, pues como esto va a ser grabado, me la pueden mandar al Twitter, en Renalside, igual les puedo compartir toda la bibliografía. Al final de cuentas, lo que dice Descartes siempre es cierto. Todos creemos que tenemos la razón y no hay nada que esté más repartido que eso. Esto nada más es una apreciación de por qué la diálisis peritoneal es una terapia adecuada y no de segunda para pacientes con lesión renal. Saludos.